Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy quisiera hacer una pequeña reflexión basándome en el Evangelio y también en la primera lectura, la cual se desarrolla en las palabras que Jesucristo ha pronunciado el día de hoy. Esta pregunta a Pedro. Jesús pregunta 2 veces por el amor y la tercera vez pregunta por el afecto. Es interesante que el texto griego menciona que en las 2 primeras preguntas de Jesús, él utiliza el término griego ágape, que es un amor de oblación, es decir, un amor que está dispuesto a dar la vida, ¿no? Pero en la tercera pregunta, ya no pregunta por este amor, sino solamente pregunta por el afecto. Y esto es el filos, ¿no? Jesús sabe cómo llevar a Pedro a una centrada, correcta, equilibrada concepción de su persona. Pedro, me refiero a la persona de Pedro mismo, ¿no? Pedro, como nosotros sabemos en el Evangelio, siempre era el que estaba primerito, era el impulsivo, el que en un momento se decía algo y yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Ocurre algo por allá y él dice, yo quiero hacer la profesión de fe. Jesús pregunta algo, yo quiero responder. Siempre así, casi que imperativo, líder, pero muy confiado de sí mismo, ¿no? Después de la resurrección, Jesús quiere equilibrar esta personalidad de Pedro. Por eso le pregunta, ¿estás dispuesto a dar la vida por mí? Y Pedro como que, tú sabes que te quiero, ¿no? No le dice, tú sabes que te amo. Porque la pregunta de Jesús fue con ágape, ¿estás dispuesto a morir por mí? Y responde Pedro, tú sabes que te quiero solamente, que tengo afecto por ti. No le dice, tú sabes que te amo, a tal punto de entregar mi vida. Esto implica el término filos, solamente es un afecto, ¿no? Es decir que frente a la verdad de Jesucristo, Pedro no puede evadir esta verdad y tiene que decir solamente lo que realmente ocurre en su interior. Y es filos, 3 veces filos. Es decir, solamente te quiero, Señor. Yo antes decía, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero ahora esto me queda muy grande. Ya te traicioné, ya te negué, ya me fui corriendo ante la cruz. Ahora quiero ser equilibrado. Por ahora solamente te puedo decir que te quiero. Pero llegará un momento, y eso es Pentecostés, cuando Pedro reciba el Espíritu Santo y ahora sí diga, yo te ágape, ¿no? Es decir, yo te amo hasta dar mi vida por ti. Y así lo hizo literalmente. Fíjense que estas preguntas de Jesús se encuadran al ladito de el anuncio o la profecía de la muerte de Pedro. Jesús luego le dice que alguien te va a llevar donde tú no pensabas, donde no quieras siquiera. Y este es el Espíritu Santo, que hemos visto en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo dirigía a los apóstoles. Les decía, a este pueblo no, a este pueblo prohibido. Aquí, vayan allá, ¿no? El Espíritu Santo les guiaba. Y ese mismo Espíritu Santo le va a ceñir a Pedro y le va a llevar donde él ni siquiera quisiera ir. Entonces, este equilibrio importante en el pensamiento de Pedro para captar su realidad es que ocurre lo siguiente, y aquí vamos entrando específicamente al tema que nos va a hacer reflexionar a nosotros. Jesús hace preguntas adecuadas para que nosotros saquemos la verdad que hay ya en nosotros, pero que a veces no nos gusta afrontarla. Jesús pregunta específicamente. ¿Se acuerdan cuando había un hombre allí tirado, no? Y Jesús le dice, ¿quieres ser curado, no? Uno podría decir, pero Jesús, ¿para qué preguntas eso? Ese hombre ya lleva ahí más de 35 años tirado. Y tú le preguntas, ¿quieres
sanarte? ¿Quieres curarte? Es que Jesús no pregunta por preguntar. Esta pregunta es una especie de flecha que traspasa toda la historia de este hombre para que por fin reconozca quién es y saque su verdad, ¿no? Eso es impresionante. Jesús le hace luego abrirse a él y le cuenta su situación, ¿no? Le cuenta sus problemas, sus dificultades, con una pregunta bien hecha. Y ocurre que más bien entre nosotros no sabemos preguntarnos a nosotros mismos y falsificamos sentimientos, falsificamos intenciones, ennegrecemos corazones y tergiversamos también pensamientos. Recuerdo ahora, hay un libro que se llama Las cartas al diablo, ¿no? Y narra allí cómo un sobrino, entre comillas, un sobrino del demonio, un ángel caído, ¿no?, le pregunta cómo ser un buen tentador, acusador, cómo hacer para que los seres humanos pequen. Es un aprendiz del demonio, ¿no? Y en sus primeros días, este demonio comienza a tentar a un jovencito, ¿no? Y le comienza a mandar malos pensamientos, ¿no? Y luego el demonio, el que ya es supuestamente experto en esto, en tentar, le dice, no hagas eso. Eso no. Eso le va a dañar un ratito, pero eso no le va a causar un impacto o que se mantenga en el pecado mucho tiempo. No le hagas tener malos pensamientos. ¿Sabes qué es lo mejor?, decía el demonio. Ese es el arte del pecado, decía. No es tanto que tenga malos pensamientos, sino procura que piense mal, ¿no? Hay una diferencia tremenda en esto. Una cosa son malos pensamientos y otra cosa son el pensamiento que es malo, ¿no? Una cosa es el mal pensamiento en sí. Esto es, por ejemplo, ¿no? Un mal pensamiento es, yo tengo en mi imaginación o en mi mente ya la maldad, ¿no? Voy a robar eso. Eso es un mal pensamiento. Yo voy a hacer esta obra. Yo deseo a aquella persona. Yo me imagino aquella cosa. Ese es un mal pensamiento. Pero pensar mal, en cambio, tiene que ver con el proceso para llegar al pensamiento. Es el proceso en nuestra mente interior, ese proceso que se da aquí en la cabecita. Ese proceso es errado. Y le decía al demonio, no les des malos pensamientos, haz que piensen mal, ¿no? Cuando piensan mal, nunca encontrarán la verdad. Y esto es lo que ocurre con Pedro y con todos los apóstoles. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba con ellos venían y le preguntaban, Señor, ¿y quién va a ser el primero?, ¿no? No era abiertamente un mal pensamiento, pero sí era una forma mala de pensar, ¿no? No era un mal pensamiento, pero sí era una forma errada de pensar. Y Jesús como que, ay, esos no entienden. Ay, ¿qué están pensando, no? No tienen un mal pensamiento directamente, pero por su forma de pensar, nunca pueden pensar lo que es correctísimo, lo que es verdadero y auténtico. ¿Qué es lo que hace hoy con Pedro? Jesús le ayuda a pensar correctamente. ¿Realmente me amas? Piénsalo bien, ¿ah? Piénsalo bien. Y Pedro, no, solo te quiero. Antes Pedro pensaba mal y pensaba que amaba a Jesús de verdad. Puede ser un noble pensamiento, pero como el proceso es errado, entonces no encuentra la verdad. Es lo que ocurría hoy día en la primera lectura, por eso mencionaba al inicio. En la primera lectura, los fariseos, los sumos sacerdotes, los saduceos, se pusieron todos en contra de Pablo. Lo están instigando, lo quieren matar, lo odian, ¿no? ¿Por qué no veían en él la verdad? Porque ellos no tenían directamente un mal pensamiento, sino que su forma de pensar era errada. Y creían que a él tenían que matarlo. Cuando nosotros
por ejemplo, vemos a las demás personas, estamos casi todos en esto metidos, ¿no? En el proceso del pensamiento, no hacerlo correctamente. Miro a una persona y ¿en qué me fijo? A veces nos preguntamos, ¿quién canta mejor en la iglesia? ¿Quién predica mejor? ¿Quién sirve mejor? ¿Quién esto de acá, esto de acá? Y nos comenzamos a preguntar siempre por cuestiones que no son de gran valía, ¿no? Y hoy Jesús dice, les voy a enseñar a pensar bien. Piensen, ¿quién de ustedes me ama de verdad? Que nuestra vida no sea una competencia de quién hace mejor esto o esto otro, sino quién ama más, ¿no? Esa es la pregunta esencial del día de hoy. Qué bonito sería que un día uno tenga un correcto pensamiento, que piense bien y entonces diga, a ver, esta vida no es tanto de que si yo hago bien esto de acá, sino reduzcámoslo tan esencial y verdaderamente, originalmente, como lo redujo Santa Teresita del Niño Jesús. En el corazón de mi madre, la iglesia, yo quiero ser el amor. Y ya se dejó de andar pensando malas cosas. Y ahora, y si yo mejor profecía, o si mejor la predicación, o el misionero, o las mujeres que quieren ser sacerdotisas, o que los hombres que son sacerdotes quieren casarse, o que aquí y acá, por un pensamiento errado, por una estructura de pensamiento que no está centrado en lo esencial. Y entonces Teresita dijo, yo quiero ser el amor. Y es exactamente eso, cuando Santo Tomás de Aquino respondía a la pregunta de quiénes verán más a Dios en el cielo, con esta visión beatífica, es decir, quién tendrá un conocimiento más elevado de Dios y quién tendrá más gloria. Él decía, no el sacerdote, no la religiosa. ¿Quién tendrá esto? Quien aquí en la tierra amó más. Por supuesto, la santidad, también un documento de la Iglesia sobre el sacerdocio, dice, la santidad no se da por el estado o la misión que uno tenga, sino por la calidad, la fuerza, la apropiación que tenga la persona de la santidad, ¿no? Y entonces ahí todos estamos en la misma situación. En este caso, si nosotros pensásemos bien, tendríamos que decir, Señor, ya no tengo por qué tener envidias, resentimientos, comparaciones con los demás. No, solamente deseo que nadie nunca en el mundo y en la historia de la humanidad te haya amado tanto como yo. Yo quiero el día de hoy demostrarte que te voy a amar como nadie nunca te amó. Esa es la correcta forma, estructura de pensamiento, porque cuando uno ama y se lanza por el amor, uno no está mirando a los demás. Decía San Antonio Abad, decía, para mirarnos a nosotros tenemos ojos de topos, pero para mirar a los demás tenemos ojos de águila, porque siempre andamos así y así, a ver, comparándonos, ¿no? Por la mala estructura del pensamiento, porque ustedes saben que del pensamiento luego vienen ya las acciones, que es mirar, que es actuar o decir cosas. Entonces el día de hoy el Señor quiere equilibrarnos. Vamos a pensar correctamente. ¿Desde dónde? Desde uno mismo, mirándose a sí mismo. Le preguntaron a Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿qué hay que hacer para cambiar el mundo? Y lo que ella respondió fue, lo primero que hay que hacer es cambiar mi corazón. Justamente por allí va esto. Y Jesús te pregunta el día de hoy, no tanto, ¿tú cantas mejor en la iglesia que este otro? ¿Tú hiciste ese servicio mejor que este otro? ¿Tú predicaste mejor que aquel? ¿Y en la casa tú cocinas mejor que aquella otra persona? ¿O tú haces esto mejor que el otro? No. Jesús va a lo esencial. Tú, ¿me amas? ¿Me amas más que los otros? Cuando uno ama, repito, el amor parece que solamente se direcciona entre el ser amado y el que ama. Es lo que le pasaba a San Juan.
Él decía, yo soy el discípulo amado. Por supuesto que Jesús amaba a los demás, pero era tan fuerte, tan intensa la experiencia del amor, que pensaba y sentía como si Él era el único. Y algo así es el lenguaje del amor. Cuando uno ama, piensa que es el único, como que está solamente Dios para uno, porque está tan pendiente y lo experimenta constantemente. Y en caso inverso, ¿no? Es decir, de nosotros hacia Dios, debería ser lo mismo. Yo quisiera amarte más que los demás, como si nadie más existiera. Señor, permíteme que todo el amor de los hombres se condense, se resuma, se integre en mi corazón, y con ese amor poder amarte a ti. Quisiera amarte más cada día. Y Él te vuelve a preguntar, hey, tú, Manuel, Rosa, Aida, Carlos, ¿me amas más que estos? Y si tu pensamiento se está ordenando, si tienes una forma correcta de pensar, vas a decir, Señor, solamente te quiero, pero te pido, dame el Espíritu Santo en Pentecostés para poder amarte de verdad, como nadie nunca te ha amado, y así, inclusive, dar mi vida por ti. A la Santísima Virgen María le pedimos la gracia de clamar al Espíritu Santo para recibirlo en Pentecostés y que nuestro amor filos ascienda a un amor ágape, el cual nos va a transformar inclusive el pensamiento. Ya decía San Pablo en el capítulo 2, capítulo 12 de la carta a los Romanos, versículo 2, que el Señor transforma nuestra mente. Y es imprescindible también dejar de mirar a los demás para centrar nuestra mirada de amor en nosotros para perfeccionarlo. A esta buena Madre le pedimos esta gracia, que así sea.